¿Cómo están, chicos? El día de hoy les traigo un nuevo video del curso de geometría dirigido para ustedes, los niños del sexto grado de primaria de la institución Uribes School. La clase de hoy tiene por título Sólidos geométricos. Veamos lo que es un sólido geométrico. Pues un sólido geométrico es aquella figura geométrica que tiene tres dimensiones: longitud, profundidad y altura. Sea, por ejemplo, este sólido geométrico. Esta viene a ser su longitud, su profundidad y su altura. También solemos utilizar los siguientes términos: longitud o largo, profundidad, ancho y altura, que es la única que no cambia. A veces decimos largo por ancho por altura. Entonces, esas son las dimensiones de un sólido geométrico. Todo sólido geométrico tiene un volumen. ¿Ves? Quiere decir que estos sólidos geométricos ocupan un lugar en el espacio. Veamos cómo se clasifican estos sólidos geométricos. Pues se clasifican en dos grandes grupos: los poliedros y los cuerpos redondos. Dentro de los poliedros se estudiarán a los prismas, que son estos, y a las pirámides, como las pirámides de Egipto. Dentro de los cuerpos redondos tenemos el cono, el cilindro y la esfera. Como este tema es bastante amplio, vamos a comenzar a estudiar el día de hoy a los prismas. Ya poco a poco iremos estudiando a cada uno de estos elementos que forman los sólidos geométricos, a todos estos cuerpos, pero comenzaremos con los prismas. A continuación veamos y hablaremos sobre el prisma. Veamos, ¿qué es un prisma? Pues el prisma es un cuerpo geométrico que tiene dos bases y sus caras laterales son rectángulos. Acá tenemos, por ejemplo, la siguiente imagen, que es un prisma. ¿Cómo lo reconoces? Te dice que tiene dos bases. Observa cuáles son sus bases. Mira, esta y esta son sus bases. Estas bases son idénticas. ¿Ya? Es un prisma, entonces tiene dos bases que, por ejemplo, si la base fuera un pentágono, la base de abajo, la de arriba también debe ser un pentágono para que forme un prisma. Y ambas deben ser idénticas. Si a mí me hablan de cuántas caras tiene este prisma, pues este prisma tiene 6 caras. Las bases también son caras, pero por encontrarse una arriba y una abajo, reciben el nombre de bases. Y las caras laterales serían estas, mira, 1, 2, 3 y 4 caras, ¿ya? Laterales. Te estoy diciendo que todo prisma tiene las bases, que las bases son llamadas también caras, pero reciben el nombre también de bases. Si te preguntan, este prisma, ¿cuántas caras tiene? Tiene 6 caras. Tiene 4 caras laterales y dos caras llamadas bases. La cantidad de caras laterales va a depender de la cantidad de lados que tenga su base. ¿A qué se refiere? Observa la gráfica. Como esta gráfica, esta base tiene 4 lados, mira, 1, 2, 3 y 4, pues va a presentar 4 caras laterales. 1, 2, 3 y 4 la de adelante, como te había indicado. La cantidad de caras laterales va a depender de la cantidad de lados que tenga su base. El nombre del prisma va a depender del número de lados que tenga el polígono que tiene como base. ¿Ya? Eso lo vamos a estudiar a continuación. ¿Qué podemos observar aquí, por ejemplo? Que este prisma, la base de este prisma es un triángulo, ambas bases. Si la base es un triángulo, te pregunto, ¿cuántas caras laterales tiene? Tiene 3 caras laterales. Entonces,
al tener 3 caras laterales y al ser la base un triángulo, este prisma se llama prisma triangular, ya que su nombre depende del número de lados que tiene su base. ¿Cómo se llamará este prisma? ¿Cuántos lados tiene su base? Tiene 4 lados, muy bien. ¿Y cómo se llamará entonces? Al tener 4 lados se va a llamar prisma cuadrangular. Y la de acá también es un prisma. ¿Cuántas caras laterales tiene? Si su base tiene 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5, es un pentágono. Entonces el prisma se va a llamar prisma pentagonal. ¿Ve? Todo depende de la cantidad de lados que tiene sus bases. Y por último esta de acá. Si tiene 6 lados se llamará prisma hexagonal y tiene 6 caras laterales. Recuerda algo, ¿ah? El prisma tiene 2 bases, llamadas también caras, ¿ah? Pero si te preguntan, caras laterales son las caras que están a los costados. Veamos ahora los elementos que podemos observar en un prisma. En primer lugar, no te olvides que ya hemos estudiado las bases, ¿no? Estas son las bases: base superior, base inferior. Ya hemos estudiado las caras laterales. Ahora hay otros elementos que no te he mencionado. En primer lugar mencionaremos las aristas. ¿Qué es una arista? Pues la arista viene a ser o se forma con la unión de 2 caras. En este caso, 2 caras laterales. ¿Cuántas aristas tenemos? Mira, 1, 2, 3 y 4. Quiere decir que si hay 4 caras laterales, habrán 4 aristas. ¿Ya? Las de abajo y las de arriba también son aristas, porque están uniendo una base con una de sus caras laterales. Esta de acá, por ejemplo, la de abajo, color celeste. Esta. Aquí vamos a tener otra arista. ¿Cuántas tenemos? 2, 3, 4. Y ahora falta contar las de arriba. 5, 6, 7 y 8. A estas aristas se les conoce como aristas básicas o aristas de base. Otro elemento viene a ser los vértices del prisma. Este vértice se forma por la intersección de 3 caras. ¿Ya? Si yo voy a observar, por ejemplo, para explicarte bien, mira, si voy a observar este vértice, este vértice, aquí se han encontrado la cara de aquí atrás, al costado, perdón, esta cara frontal y la arista de base de la parte superior. Entonces ahí se han encontrado 3 caras. Al intersecarse 3 caras, se forma el vértice. ¿Ya? Y por último, otro elemento que debemos de saber o conocer es la altura de un prisma. La altura de un prisma está dado por la medida de una de sus aristas laterales. O sea, si tú conoces la longitud de una arista lateral, esa es la altura del prisma. Bien, a continuación vamos a ver cómo se forma el área de un prisma. Vamos a hablar de 2 áreas: área de la base, área lateral. El área de la base lo vamos a representar como A con una B mayúscula y el área lateral con una A y una L mayúscula. Veamos, tenemos que observar, recuerda que lo lateral es lo que está al costado y el área de la base está dada por el área de 2 bases en este caso. Entonces, si yo quiero hallar el área lateral, tengo que observar primeramente. Observa esta figura al abrirla. Dime, al abrirla, ¿qué figura se ha formado lateralmente? Lo que está de color celeste, ¿qué figura es? Es un rectángulo, ¿no es cierto? Y el área de un rectángulo está dada por la base, por la altura. De esa manera se halla el área de un rectángulo. Ahora, quiero que veas cómo podemos hallar la base de ese rectángulo. ¿A qué es igual la base de ese rectángulo? ¿Te das cuenta que es igual la base?
Si observo detenidamente a qué es igual la base, pues la base va a ser igual a la suma de todos estos lados. Y al abrirlo me va a salir todo ese rectángulo. Entonces la base va a ser el perímetro de ese hexágono. ¿Ya? Entonces, ¿por quién? Si mi base va a ser el perímetro del hexágono y la altura va a coincidir con la altura del prisma. Esta altura es la altura del prisma. Base, que viene a ser el perímetro del hexágono, y la altura del prisma. Entonces, el área lateral está dada base por altura, pero la base, te vuelvo a decir, es el perímetro del hexágono por la altura del prisma, que en este caso coincide base por altura. Entonces ya sabes por qué te puse perímetro de la base, ¿eh? Esa viene a ser, de esa manera hallaremos el área lateral. Ahora, si a mí me piden el área total, pues a esa área lateral me falta sumarle dos áreas. ¿De quién? Las áreas de la base. Entonces, mi área total será igual a 2 áreas de la base más el área lateral. De esa manera hallaremos el área total. En la resolución de ejercicios te voy a explicar detenidamente cómo es que vamos a resolver estos ejercicios. A continuación hallaremos el volumen de un prisma. Para ello, ¿qué necesito conocer? Pues necesitamos conocer la altura del prisma y el área de una de sus bases, ¿ya? O sea, de una de las bases que está de color anaranjado. Entonces, ¿por qué? Porque el volumen se obtiene multiplicando el área de una de sus bases por la altura del prisma, ¿ya? Pero ahora nos encontramos en un dilema. Si no hemos aprendido a hallar el área de este tipo de figuras, como es un hexágono, pues las únicas áreas que estudiamos fue de un cuadrado, un rectángulo, rombo, romboide, trapecio, hasta de un círculo, pero no hemos hallado de un hexágono. ¿De qué manera podemos hallar? Pues este tipo de polígonos, su área se halla de la siguiente manera. Basta con conocer su apotema, ¿ya? Este es el apotema. El apotema viene a ser el segmento que va a unir el centro de uno de sus lados, o el punto medio de uno de sus lados del polígono, con su centro. Este es el apotema. ¿Y qué más necesito conocer para hallar su área? Pues necesito conocer uno de los lados. Pero como este polígono es un polígono regular, significa que todos los lados son iguales, ¿verdad? Entonces, para hallar el área de ese polígono, tenemos que hallar, yo he puesto área de base, porque su base es, en este caso es hexágono, pero no es solamente el área, es para un hexágono. Es para cualquier área que tenga lados iguales, ¿ya? Cualquier polígono cuyos lados son iguales, tú lo puedes hallar de la siguiente manera, siempre y cuando te den su apotema. ¿Ya? ¿Qué debo conocer? El perímetro de ese polígono. Lo vamos a representar como 2p, el perímetro, por el apotema, todo sobre 2. De esta manera, tú podrás hallar el área de cualquier polígono regular. Quiere decir de cualquier polígono cuyos lados sean iguales y que te den su apotema. Ahora, el volumen, lo que significa esto es qué cantidad de cubitos tú puedes colocar dentro de este prisma, qué cantidad de cubitos, imagínate cubitos de hielo que tú puedas colocar, qué cantidad pueden entrar acá. Ese es el volumen, la cantidad de cubitos que puedan entrar en este prisma. Ese es el volumen de un prisma. ¿Ya? Bien, más adelante veremos en la resolución de problemas. Veamos ahora cómo vamos a resolver el siguiente problema. Muy atento. Me piden graficar un prisma rectangular cuyos lados miden 10 y 7 centímetros y cuya altura del prisma sea 15 centímetros. Mira, vamos a graficar. En primer lugar, para graficar este prisma rectangular, su base tiene que ser lo que te están indicando, un rectángulo. Entonces, voy a dibujar un rectángulo de esta manera.
para poder trabajar o trazar las aristas laterales correctamente. Observa, esta es la parte de adelante del rectángulo. Aquí este vértice se va a unir con este vértice, adelante. Este es el de atrás, se va a unir con este de atrás. Y así vamos a ir hallando las aristas laterales. Acá tenemos, mira, las aristas. Y sigo uniendo aristas. Y de esta manera he obtenido el prisma rectangular. Pero me dicen que sus lados miden 10 centímetros y 7 centímetros. Ya coloqué 10 centímetros ahí. Y este lado entonces, este es el que va a medir 7 centímetros. Me está hablando cuyos lados miden 10 y 7 centímetros. ¿De quién? De la base, de ese prisma rectangular. Y su altura sea 15 centímetros. Acuérdate que la altura viene a ser, es la longitud de una de las aristas laterales. Aquí le voy a poner su altura, al costado de una de las aristas. Esa es la altura de ese prisma rectangular. Como lo único que me han pedido es dibujar, ya está dibujado y esa sería entonces la respuesta al problema número 1. Aquí, por ejemplo, tenemos otro prisma y también es rectangular. Y tú me puedes decir, no, pero ahí parece que ha dibujado un romboide. No es un romboide, porque si tú colocas una caja cuyas bases sean rectangulares y la giras un poquito, cuando la observes va a parecer un romboide, pero en realidad es un rectángulo sus bases. Entonces, por eso es un prisma rectangular. Sus bases, ahí están sus medidas. De la base 10 por 7 centímetros y su altura, que está representada por H, es 15 centímetros. Esa es otra manera de graficarla. Veamos el problema número 2. Me piden en el siguiente prisma hallar el área lateral y el área total. Acuérdate que el área lateral está dada por la suma de las áreas de las caras laterales, ¿ya? Y para hallar dicha área, en la imagen que yo te mostré, había un prisma abriéndose como una caja. El área lateral estaba dada por un rectángulo, ¿no? Necesitamos conocer la base de ese rectángulo por la altura, que era justamente la altura del prisma. Y la base del rectángulo, ¿cómo se formaba? ¿Te acuerdas? Pues la base del rectángulo estaba formada por el perímetro de la base. Entonces, esta área lateral, toda esta área lateral, se va a hallar sumando todos estos lados de la base. Si acá es 7, 7, 10, 10. Entonces, ¿cómo hallaremos el perímetro o a qué será igual el perímetro de toda la base? Para hallar el área lateral necesitamos el perímetro de la base por la altura del prisma. No te olvides, ¿ah? Entonces, el perímetro de la base tenemos 10 centímetros más 7 centímetros más, aquí ¿cuánto mide? Aquí también mide 10 y acá mide 7. Entonces también voy a sumar esas longitudes, ya que el perímetro viene a ser la suma de todos los lados. Ahora sí tenemos el perímetro por la altura, pero la altura coincide con la altura del prisma. Entonces la altura viene a ser 15 centímetros. Al sumar, el perímetro va a ser igual a 34 centímetros por la altura, que es 15 centímetros. Y de esta manera obtendremos el área lateral. Al multiplicar 34 por 15 obtenemos 510, que centímetros al cuadrado. Así se dan las áreas, porque acá tenemos centímetros por centímetros, es centímetros al cuadrado. Entonces, repasando una vez más, para hallar el área lateral necesito conocer el perímetro de la base. Ese perímetro lo multiplicamos por la altura, que en este caso la altura viene a ser la altura del prisma también. Tenemos aquí entonces el área lateral. Ahora vamos a hallar el área total. El área total se obtiene, necesito las dos áreas de las bases, 2 por el área de la base, ya que son dos bases, más mi área lateral que acabamos de encontrar. De esa manera vamos a obtener el área total. Pero ahora observa, el área de la base, ¿qué figura es la base? La base es un rectángulo y para obtener
el área de ese rectángulo, vamos a multiplicar 10 por 7, ¿no es cierto? Entonces 10 centímetros por 7 centímetros. De esa manera obtendremos el área de ese rectángulo o de una de sus bases, multiplicada por 2 porque son dos bases, más el área lateral que es 510 centímetros cuadrados, ¿ah? No te olvides. Ya, ahora hay que resolver el paréntesis. Tenemos 10 por 7, 70, y 70 por 2, 140. ¿140 qué? Centímetros al cuadrado, más 510 centímetros al cuadrado. Tendríamos en total, mi área total sería igual a 650 centímetros cuadrados o centímetros al cuadrado. Entonces, a la primera respuesta es hallar el área lateral. Aquí lo tenemos. Y el área total la acabamos de obtener ahora. Espero que haya quedado claro. Una vez más, el área lateral se obtiene. Necesito conocer el perímetro de la base, multiplico por la altura del prisma. De esa manera vamos a obtener el área lateral. Y el área total, como son dos bases, voy a hallar el área de las bases multiplicado por 2 porque son dos bases, más el área lateral. Como la base es un área conocida y es un rectángulo, pues simplemente aplico la fórmula de rectángulos. ¿Ya? ¿Cómo se halla el área de un rectángulo? Si fuera de un pentágono, necesitamos del apotema. Vamos a practicar eso más adelante. Problema número 3. Hallar el volumen del siguiente prisma. El mismo prisma que me dieron, pero ahora ya no quieren el área, quieren el volumen. Lo que me están preguntando es, ¿cuántos cubitos de 1 centímetro cúbico yo puedo poner dentro de ese prisma? ¿Cuántos cubitos? Es como cubitos de hielo. Para hacer eso yo necesito hallar el área de la base, para hallar el volumen, y necesito conocer también la altura. El área de la base y la altura para poder hallar el volumen, porque el volumen se halla multiplicando el área de la base por la altura, ¿ya? Pero el área de la base, a ver, la base, solo una base, no me dan dos, solo una base me dice. La base es un rectángulo y el área del rectángulo se obtiene multiplicando 10 centímetros por 7 centímetros. Eso es el área de la base por la altura, que es 15 centímetros. En el paréntesis vamos a resolver 10 por 7, 70, y 70 por 15, obtendremos 1050 centímetros, ¿qué? Centímetros cúbicos. Acá vas a tener mucho cuidado, ¿eh? Porque acá tienes 1, 2 y 3. Recuerda que en la multiplicación los exponentes se van a sumar, ¿eh? De centímetros, como cada uno tiene 1, 1 y 1, va a ser centímetros cúbicos o centímetros al cubo. ¿Ya? Ese sería el volumen. ¿Qué significa esto? Que van a entrar 1050 cubitos de 1 centímetro cúbico cada uno, ¿ya? Dentro de ese prisma. Entonces ese será el volumen del prisma. Problema número 4. En el siguiente prisma hexagonal, los lados de la base miden 8 centímetros y su apotema es 7 centímetros. Hallar el área total si la altura del prisma es 13 centímetros. Miren, veamos lo que es el apotema, ¿ya? El apotema viene a ser el segmento que va a unir el punto medio de uno de sus lados, el punto medio, con el centro del polígono, ¿ya? O sea, desde el polígono que forma la base, ¿eh? Con el centro. Entonces, este viene a ser el apotema. Ese apotema nos ayuda a hallar el área de esta base. Entonces, vamos a recordar. Para hallar el área total, ya que eso es lo que me están pidiendo calcular el área total, entonces yo necesito conocer primero el área de la base. Pero ¿cuántas bases son? Son dos bases. Entonces voy a multiplicar dos áreas de base más mi área lateral. De esa manera voy a obtener el área total, ¿ya? Ahora hay que recordar, en este caso del polígono, al ser un
hexágono, entonces utilizaremos la siguiente fórmula. Vamos a multiplicar 2 por el perímetro del polígono, o sea, de la base, estoy hablando, el perímetro de la base, por el apotema, todo sobre 2. De esa manera vamos a obtener el área de la base. Más el área lateral. Para hallar el área lateral, acuérdate de la caja que se abría. Necesitamos el área de ese rectángulo. ¿Qué necesitamos para hallar el área de ese rectángulo? Necesitamos el perímetro de la base. Por eso estoy poniendo perímetro de la base por la altura del prisma. De esta manera o con esta fórmula vamos a hallar el área lateral. Si solo me hubieran pedido hallar el área lateral del siguiente prisma, solamente hubiera utilizado esta parte. Pero como me piden el área total, necesito el área de la base, que se obtiene de esta manera, y el área lateral con esta fórmula. Ahora tenemos que reemplazar los datos con mucho cuidado. Área lateral va a ser igual a 2 que multiplica al perímetro de la base. Pero observa, mira, la base, me dicen que los lados de la base miden 8. Si acá está 8, ¿cuántos lados hay que miden 8? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lados que miden 8. O sea, el perímetro va a ser 6 por 8, 48 centímetros. Por el apotema es este, mide 7 centímetros. Entonces, por 7 centímetros, todo sobre 2, y cierro los paréntesis. Más, nuevamente, para hallar el área lateral ahora, el área lateral necesito hallar el perímetro de la base, que ya sabemos que es 48 centímetros, por la altura del prisma. La altura del prisma viene a ser que viene a ser la longitud de esta arista lateral. O sea, viene a ser 13 centímetros la altura del prisma. ¿Ya? ¿Qué hacemos ahora? Continuamos. Para hallar el área total, lo que puedo hacer aquí es simplificar este 2 con este 2. Se pueden eliminar y simplemente voy a multiplicar 48 por 7. Y obtenemos 336 centímetros cuadrados o centímetros al cuadrado. Más, me falta multiplicar 48 por 13. Y al multiplicar 48 por 13 obtenemos 624 centímetros al cuadrado. No te olvides, centímetros por centímetros me da centímetros al cuadrado. Entonces, el área total de ese prisma va a ser igual a 960 centímetros al cuadrado. Ese sería el área total. Imagínate que te piden forrar esa caja o ese prisma, que va a ser una caja de forma de ese prisma. ¿Ya? Necesitas qué cantidad de papel de regalo tú necesitas. Entonces esa sería la cantidad de papel que necesitarías si es que te pidiesen eso. Problema número 5. Hallar el volumen del siguiente prisma. Mira, el ejercicio anterior, pero ahora quiero el volumen. Acuérdate que para hallar el volumen es mucho más sencillo. Solamente necesitas conocer el área de la base, pero de una base nada más, no de las dos, ya no necesito las dos bases. El área de la base por la altura del prisma. Suficiente. Ahora recuerda, ¿cómo se halla el área de la base? Pues debemos de multiplicar, ¿qué? Para hallar esa área. Debemos de hallar el perímetro, ¿de quién? De la base, por el apotema, todo sobre 2, y multiplicado por la altura, que es 13 centímetros, la altura del prisma. Vamos a reemplazar el volumen. Para hallar el volumen necesito hallar el perímetro. El perímetro de la base es 48 centímetros por el apotema, que es 7 centímetros, todo sobre 2 por 13. ¿Qué puedes hacer aquí? Puedes simplificar el 48 con el 2 y te quedaría 24. 24 por 7 y por 13. Entonces el volumen va a ser igual a 24 por 7 por 13. Le hemos sacado mitad al 48 y mitad al 2. ¿Ya? Ahora simplemente multiplica 24 por 7 por 13. Tendríamos 2184 centímetros cúbicos.
centímetros al cubo. ¿Ya? No te vayas a olvidar, porque el volumen se da en unidades cúbicas, el volumen. El área en unidades cuadradas. ¿Está bien? Bien, ese ha sido el último ejercicio, chicos. Espero que practiquen lo que acabamos de hacer para que puedas resolver correctamente la actividad que te voy a dejar. Nos vemos hasta una próxima clase.